Buenas, estimados participantes. Hoy día vamos a iniciar un curso en el cual nos va a permitir introducirnos a lo que es los diversos cambios y desarrollos de la persona en la etapa que le corresponde vivir. Mi nombre es Humberto Mesa, soy psicólogo, vengo trabajando con personas que también tienen problemas en relación a sus comportamientos, a conductas inadecuadas, antisociales, ¿no? Y bajo esa óptica queremos analizar la problemática de la vida del ser humano que se da desde sus inicios. Es decir, queremos analizar y conocer un poco respecto al desarrollo humano desde la niñez a la adolescencia. En ese sentido, en esta primera sesión que vamos a abordar el tema de la psicología del desarrollo desde una perspectiva de género e interculturalidad. Para empezar, vamos a tocar algunas nociones básicas del desarrollo humano y así como esta, vamos a desarrollar otras más que nos ayuden a comprender este concepto que luego enfocaremos progresivamente en las siguientes sesiones respecto a cómo esto afecta el comportamiento humano. Para empezar, hablaremos acerca del desarrollo humano. Como podemos nosotros entender, el desarrollo humano se da en diferentes aspectos, de diferentes puntos de vista en la vida humana. Podemos hablar de desarrollo humano en el campo del social, en el campo económico, en el campo psicológico, ¿no? Este desarrollo, ¿no?, obviamente implica un cambio en la persona, un cambio en el ente individual o en el ente social. Este cambio, ya desde la perspectiva de la psicología, implica un cambio en el comportamiento humano. Este cambio en el comportamiento humano está condicionado, está supeditado al entorno que rodea a la persona, desde la niñez, el entorno que podemos hablar inclusive desde la concepción, desde el alumbramiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, y en toda la etapa de vida del ser humano. El entorno es tan importante que puede ayudar de manera positiva o de manera negativa a este cambio en el comportamiento humano. Y no solamente el entorno, también debemos tener en cuenta cambios producidos o determinados por la sociedad, por la cultura en la cual este sujeto vive, este sujeto convive, ¿no? Es así que ambos elementos, el entorno social, el entorno, la sociedad y la cultura, ¿no?, influyen de una u otra manera en el cambio de comportamiento y este cambio hará que este sujeto desarrolle determinadas características. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los cambios en el ser humano se dan de manera cuantitativa y también de manera cualitativa. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de cambios cuantitativos, hablamos de cantidad de respuestas emitidas. Nosotros podemos ver un ejemplo muy claro, es el niño, por ejemplo. Al nacer, obviamente, no tiene un lenguaje claro, tiene sonidos. Estos sonidos, en el tiempo, se van convirtiendo en palabras. Y a mayor maduración del sujeto, las palabras que de repente comienzan a aparecer como mamá, papá, comienzan a ir nutriéndose en cantidad. Ya no dice solamente dos palabras básicas, dice un conjunto de oraciones, un pensamiento, etc. Entonces, el cambio de comportamiento se da a nivel cuantitativo. También podemos hablar de este cambio en términos de crecimiento, ¿no?, de 1 metro y 50, y etc. El cambio a nivel de lo que estalla. Cuantitativamente hay un desarrollo, una evolución en el ser humano. Cualitativamente también se muestra este desarrollo en la persona, ¿no?, que implica cambios en la forma de dar respuesta, ¿no? Es decir, un sujeto que probablemente en su niñez tiene ciertas limitaciones para poder dar una respuesta ante una interrogante, una explicación, por ejemplo. Si estamos en el colegio, un niño le piden que dé una opinión, le es más complicado, más difícil. Pero cuando hablamos ya de un adolescente, de un joven, ¿no?, esta capacidad de dar respuesta o explicación a un cuestionamiento, ¿no?, se amplifica. Entonces ahí estamos hablando de un desarrollo cualitativo. El desarrollo humano, entonces, se da en dos aspectos, cuantitativo y cualitativo, y esto muestra un cambio en su comportamiento. Ahora bien, decíamos que este cambio se da
en el proceso de desarrollo del ser humano. Y aquí encontramos diferentes etapas. La etapa prenatal, primera infancia, la niñez, la adolescencia, juventud, adultez, la senectud o vejez. Esta es la línea de tiempo del ser humano. Y en esta línea de tiempo, para poder comprender los diferentes cambios que se dan en la vida del ser humano, ¿no? Se ha subdividido en ejes de desarrollo para poderlo comprender. Y así tenemos el eje físico, por ejemplo, aquí que comprende el crecimiento del cuerpo, el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motrices, también obviamente la mejora en su capacidad de resistencia al medio, ¿no? Y así evitar enfermedades. Entonces, en este primer eje, el eje físico, nosotros podemos ver la maduración biológica del ser humano. Veremos también el segundo eje, que es el eje cognitivo. A nivel cognitivo también se produce un desarrollo. Este eje implica el aprendizaje del que logra tener el sujeto, ¿no? Mejora su nivel de atención, su memoria, como ya les dije, su lenguaje, el pensamiento, su razonamiento, su creatividad, es decir, todas las funciones superiores, todas las capacidades cognitivas que el sujeto potencialmente desde su niñez al nacer tiene y luego obviamente que logra ir desarrollando en las diferentes etapas de su vida. Un tercer eje sobre el cual analizaremos las características de la persona es el eje psicosocial. Aquí este eje está conformado por la capacidad de sentir, por la capacidad de expresar emociones, ¿no? Caracterizado por la personalidad y las relaciones sociales que puede establecer. Sus capacidades interpersonales se muestran aquí en mayor evidencia, obviamente según cada etapa de su vida. Hay que considerar que los tres ejes, el físico, el cognitivo, el psicosocial, interactúan entre sí, afectándose positiva o negativamente. Es decir, un sujeto que, por ejemplo, a nivel físico logra un óptimo desarrollo, ese le da condiciones para su desarrollo cognitivo, para su desenvolvimiento social. Por el contrario, un sujeto, si encontramos a un niño, un adolescente con problemas de salud limitado físicamente, eso también repercutirá a nivel cognitivo o a nivel psicosocial, limitando su interacción social o limitando el desarrollo de sus capacidades mentales. Es por eso que decimos que consideramos importante esta interacción entre estos tres elementos. Lo vamos a ver a continuación en cada una de las etapas del desarrollo humano que vamos a analizar. Vamos a ver el primer eje. Vamos a analizar, vamos a referir acerca del primer periodo de vida luego de la concepción del ser humano. Analizaremos primero el primer eje, que es el eje físico o desarrollo físico. En este primer eje, por ejemplo, a nivel prenatal, un niño que acaba de nacer, ¿no? Podemos observar, ¿no? Viene al mundo con una dotación genética, interactúa con las influencias, que va a interactuar con las influencias del medio ambiente y eso va a favorecer su desarrollo físico. Obviamente desde la concepción, sea una fecundación natural o por otro tipo de medios, ¿no? Eso también va a tener su efecto en el desarrollo humano. El mismo nacimiento, ¿no? Si este nacimiento es un nacimiento natural, como ya les he dicho, o de repente implica una cesárea o implica otro tipo de procedimientos físicos, pueden afectar favorable o desfavorablemente al ser humano que está naciendo. También tenemos en cuenta a nivel físico que se forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, ¿no? Está todavía en desarrollo. Si ustedes tocan a un niño pequeño, la cabecita, van a ver cómo de repente el cráneo no está tan duro, está todavía madurando, ¿no? Físicamente hay todavía un proceso que seguir. Ocurre obviamente el mayor crecimiento físico del ser humano, desde el embrión, ¿no? Que todavía no tiene forma definida, hasta el nacimiento, hay una explosión en el crecimiento y obviamente hay un marcado cambio físico en el ser humano. Pero también, al momento del nacer, ¿no? El sujeto es altamente vulnerable. Vulnerable en primer lugar por el medio ambiente.
el ambiente físico, el ambiente social, ¿no? Y es por eso que es importante los primeros cuidados, ¿no? Porque eso puede marcar la pauta para el futuro de su vida. Tenemos otro periodo que es la lactancia, ¿no? O la primera infancia, del nacimiento hasta los 3 años. Ahí también hay cambios físicos que implican un desarrollo. Por ejemplo, funciona de manera más variable todos los sentidos y sistemas del cuerpo de esta persona que está en desarrollo. La complejidad del cerebro aumenta, ¿no? Se vuelve más sensible a su entorno, más aprensible al entorno, ¿no? Está muy atento, muy alerta a ello y está captando constantemente, como si tuviera una fotografía, sus ojos van recogiendo información del entorno y la va incorporando, ¿no? Y va a ser parte posteriormente de su desarrollo cognitivo. También tenemos el crecimiento físico y desarrollo de las destrezas motoras. Cuando recién nacen las personas, el crecimiento va de adentro hacia afuera, ¿no? Recuerdan ustedes, un niño pequeño todavía no puede levantar la cabeza o sostenerla solo. Esto se va dando progresivamente en cuanto que va pasando el tiempo. Podemos notar muy claramente en los pequeños cómo el desarrollo físico se va acentuando y va permitiendo el mayor dominio de sí mismo, de su cuerpo, de sus movimientos. Pasamos ahora a lo que corresponde al desarrollo cognitivo en esta etapa. Vamos a ser más breves para poder llegar a las etapas mayores. Por ejemplo, a nivel prenatal, como les decía, su desarrollo cognitivo se orienta a desarrollar capacidades de aprendizaje, a recordar, a responder a ciertos estímulos, por ejemplo. En la lactancia e infancia, entre los 0 y 3 años, las capacidades de aprender y recordar aumentan. La capacidad de usar símbolos y resolver problemas también. Aparecen comprensión y uso del lenguaje. Ahí empiezan las primeras palabras. A nivel psicosocial, obviamente el feto no responde a la voz de la madre y siente preferencias por ella. Y eso todo lo que quienes hemos pasado por esa etapa, ¿no? Al ser padres, podemos percatarnos de eso. La voz de la madre es muy importante. Y uno lo puede tomar con gran emoción, pero es tan importante que la ausencia de esta o una voz que refleje inestabilidad, que transmita inseguridad, va a afectar significativamente a ese niño que está por nacer. Por eso que es importante la conciencia de la madre de cuánto influye su comportamiento aún en el periodo de gestación. Ya al nacer de 0 a 3 años, el apego al padre y a la madre es evidente. Es la forma de subsistencia del niño, ¿no? Más bien, cuando hay desapego, ¿no? Trastoca ciertos desarrollos del ser humano, que de repente son imperceptibles en esta etapa, pero que posteriormente vamos a observar, ¿no? Cómo afecta al ser humano. Lo veremos y lo recordaremos. Hay cambios, por ejemplo, hay un poquito más del cambio de la dependencia a la autonomía. El niño pequeñito empieza a caminar, de 0 a 3 años llega un momento y comienza a independizarse de la madre, deja de estar en los brazos y comienza a andar, a descubrir el mundo por sí mismo. Hay un desarrollo de la autoconciencia, de sí mismo, ¿no? Como alguien diferente, ya no solamente como alguien dependiente o apegado a la madre o al padre. Pasamos a otra etapa, que es la niñez, de 3 a 6 años. También ahí, desde el punto de vista del eje físico, podemos ver que el crecimiento obviamente es constante, se ve más esbelto, las proporciones son más parecidas al adulto, me refiero al aspecto físico, las piernas, los brazos, el tronco, el andar, ya es más aparente hacia una persona adulta, más formada. Se reduce obviamente el apetito, aquí hay una situación complicada para los niños, ¿no? Es común problemas de sueño, por ejemplo, hay preferencias para una de las manos, se va viendo el tema ya de la lateralidad, derecha, izquierda, ¿no? Aumenta las destrezas motrices, finas, gruesas, acá estamos ya entrando a la etapa de la escolaridad, ¿no? Igualmente, el aspecto físico en esta etapa es fundamental para los próximos desarrollos en las etapas siguientes. A nivel, por ejemplo, ya de la niñez media, entre 6 y 11 años, en el aspecto físico, por ejemplo, el crecimiento se hace un poco más lento, si bien cierto, sin embargo aumenta la fuerza, la capacidad para desarrollar actividades físicas, ¿no? Puede incidir enfermedades respiratorias, pero la salud en general es mejor que en cualquier época de la vida, ¿no? Hay más plasticidad, si se cae, se para y sigue para adelante. En el desarrollo cognitivo, en esta etapa de 3 a 6,
el razonamiento es egocéntrico, aumenta la comprensión, la experiencia preescolar le va a permitir avanzar en su proceso de maduración. La inteligencia avanza, se hace más visible, ¿no? La memoria, el lenguaje se optimiza. Entre 6 y 11 ya el sujeto es menos egocéntrico, se incrementa habilidades de memoria, de lenguaje, hay avances cognitivos importantes. Algunos niños revelan necesidades y dotes educativas. En el aspecto psicosocial, en los niños de 3 a 6, el autoconcepto, la comprensión de sus emociones cada vez es más complejo, la autoestima es global, hay más independencia, iniciativa, hay autocontrol, de alguna manera, ¿no? Según el tema, según la crianza, según el manejo de los padres. También vamos a encontrar problemas ahí conductuales, pero todo va a depender de cómo se encamina en la crianza con las capacidades parentales. El desarrollo de la identidad sexual todavía va a un proceso lento. Hay ciertas manifestaciones de repente de agresividad, también de temeridad. La familia es centro de la vida social del niño, obviamente, ¿no? Otros niños van cobrando progresivamente cierta importancia. De 6 a 11 los compañeros adquieren una importancia central. El autoconcepto es más complejo, la regulación refleja el camino gradual de control de los padres a los hijos. Avancemos un poco más y podemos ya observar cómo en la adolescencia, en la adultez media, cómo se va desarrollando el aspecto físico. Por ejemplo, en la adolescencia el crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos. Marca un hito en la vida del ser humano. Hay una madurez en lo que es la reproductividad. El riesgo de salud por problemas de conducta se presenta. Por ejemplo, aquí tenemos problemas de bulimia, ¿no? De trastornos alimentarios. Puede ocurrir el tema de la adicción también, por efectos ambientales, por efectos de interacción con su medio. Por ejemplo, en la adultez de 20 a 40 años, las condiciones físicas obviamente alcanzan su máximo nivel y luego disminuye ligeramente en la medida que avanza la edad. Su estilo de vida ya está más definido, influye obviamente sobre la salud. La adultez media, que va de 40 a 65, inicia ciertos deterioros, la capacidad sensoriales, hay cierta disminución de estas, el vigor, la resistencia. Por ejemplo, las mujeres en esta etapa sufren lo que se llama la menopausia. En el aspecto cognitivo, el adolescente desarrolla capacidades del pensamiento más abstractos, razonamientos científicos, está en la plenitud de su vida, en la posibilidad de desarrollar todas las potencialidades que ha ido cultivando de edades iniciales. La inmadurez del pensamiento aquí todavía se acentúa en algunas actitudes y algunas conductas. Se prepara, por ejemplo, para la universidad, para el trabajo, hay expectativas. Sus capacidades cognitivas están optimizadas para responder a las exigencias de su entorno. En la adultez temprana, de 20 a 40, el pensamiento y los juicios morales adquieren mayor complejidad. Evaluación de elecciones educativas, qué estudiaré, qué trabajaré, se da en esta etapa. Se define la vida, ¿no? De 40 a 65, las facultades mentales, competencias y capacidades para resolver problemas están más establecidas, ¿no? Y son las que van a ir impulsando y sosteniendo la vida que la persona ha adquirido, ha logrado desarrollar. La producción creativa de repente declina, ¿no? El éxito profesional se es visible, o también, ya si hablamos de entrar a la etapa de la senectud, ¿no? Ya hay cierto agotamiento, puede haber cambios de profesión, por ejemplo, ¿no? Ya el hombre se desenvuelve con mayor madurez, con mayor autonomía. En el aspecto psicosocial, el adolescente, por ejemplo, si ustedes vamos a comparar entre el adolescente, el adulto temprano y el adulto medio, el adolescente, por ejemplo, busca su identidad, incluyendo lo que es la sexualidad, ser hombre, ser mujer, o tomar otra opción sexual, ¿no? Ya es parte del sentido de su vida. Buscar relaciones con sus padres, sus amigos, ejerce mayor influencia y esta, según el tipo de amistad, puede ser positiva o negativa. Marca la vida del adolescente. En cambio, el adulto ya entre 20 y 40 años, el adulto propiamente, sus rasgos y estilos de personalidad se estabilizan, ¿no? Con cambios relativos, se ajustan de repente a ciertas condiciones ambientales, a ciertos inicios de relaciones, se establecen relaciones íntimas y estilos personales, forma familia, ya se estabiliza. Sin embargo, el adulto medio, ya de 40 a 65, su desarrollo del sentido de identidad, ¿no? Es pleno. Su transición ya transcurre por la mitad de su vida. Hay mayor conciencia de lo que va haciendo.
su responsabilidad del cuidar, por ejemplo, ya sus intereses orientan a otras cosas. O si hay familia, de cuidar de los niños, si hay responsabilidades laborales, ¿no? Asumir retos laborales, ¿no? Ocurre lo que es la partida de los hijos, el fenómeno del nido vacío, es algo claro que se da aquí. Pues bien, hemos hecho un recorrido de todas las etapas del ser humano y cómo a través de los diferentes ejes se puede visualizar, ¿no?, el desarrollo de la persona. Ahora vamos a detenernos un poco más en lo que corresponde a la etapa de la adolescencia, ya que es el punto de interés en este momento, en este curso, ¿no? El desarrollo cerebral de la adolescencia, vamos a dividirla en lo que corresponde a la preadolescencia y la adolescencia propiamente dicha, ¿no? A nivel de desarrollo corporal, por ejemplo, como ya hemos mencionado, hay características sexuales secundarias, por ejemplo, aumento de grasa corporal, peso, hay un primer estirón, el chico tiene que comprar nueva ropa, búsqueda de sensaciones, son situaciones que se van dando en este momento. A nivel de la adolescencia inicial, hay, por ejemplo, en el caso de la mujer, se produce la primera menstruación, las poluciones nocturnas en los hombres, lo que es la eyaculación, ¿no? Despertar sexual, por ejemplo, en los varones, lo que es la masturbación, que podría también ocurrir lo mismo en las mujeres, ¿no? Igualmente, se da aquí el fenómeno de lo que es la búsqueda de las sensaciones. Hay un mayor interés de desenvolverse socialmente, hay mayor necesidad de gastar las energías que tiene acumuladas, se siente dueño del mundo. A nivel de desarrollo cerebral podemos observar que hay cierta conservación de las tareas adquiridas, es capaz de retener, de guardar información, ¿no? Si bien es cierto hay poco desarrollo del lóbulo frontal, pero las funciones ejecutivas son las que más pueden mostrarse. También tenemos en lo que corresponde a la adolescencia inicial, mayor autorreflexión, perspectiva de pensamiento abstracto, es lo que se va a ir desarrollando, ¿no? En lo que corresponde al desarrollo sexual, ¿no?, hay una exploración de roles masculino, femenino, comparando con los años previos, es decir, con la niñez, la adolescencia, ya hay mayor búsqueda de qué es ser hombre, qué es ser de sexo masculino, qué es ser de sexo femenino. El despertar sexual en la adolescencia propiamente dicha, ¿no?, ya es evidente. Hay conductas de autoeróticas, por ejemplo, como ya hemos hablado, decía, hay conductas de masturbación, fantasías sexuales, sueños húmedos, que son parte del desarrollo humano. Esto es importante tener en cuenta. Estas cosas que vamos describiendo, caracterizando a nivel de desarrollo corporal, cerebral, desarrollo sexual, es parte del ser humano, de la persona, y no pueden ser objeto de ciertas valoraciones como buenas o malas, sino tienen que ser asumidas con responsabilidad por parte del mismo sujeto y con la debida orientación y comprensión de parte de quienes lo acompañan, es decir, de los padres o de las personas que lo cuidan. Por ejemplo, a nivel de desarrollo emocional, ¿no?, hay sensaciones, por ejemplo, de vergüenza. Los niños pequeños, ustedes observan, los adolescentes, perdón, si lo invitan a una fiesta, no muchos dan el primer paso para salir a bailar, les cuesta. Los padres a veces hostigan para que los chicos salgan, y no es así, porque hay un sentimiento todavía, una sensación de vergüenza, todavía no hay un despegar, ¿no?, una iniciativa de poder actuar con más independencia. Tal vez unos que otros podemos observar casos que sí se observan más desenvueltos, pero eso va a estar condicionado, como ya hemos dicho en un inicio, por el entorno, por la cultura que lo rodea, que es la cultura familiar, por ejemplo. Hay fluctuaciones en relación a la autoimagen, al autoconcepto, ¿no? Puede haber, en el caso de las mujeres, un aumento del nivel de estrés, por las responsabilidades que va asumiendo como adolescente. Es la mujer quien primero llega a un nivel de madurez en relación al hombre. Hay mayor responsabilidad de sí, hay mayor conciencia de su cuerpo y mayor responsabilidad de él mismo. De repente, no solamente por el aspecto físico, sino por el aspecto cultural, ¿no?, en la que condiciona el comportamiento de la mujer. Veremos más adelante justamente cuál es la visión que debemos tener frente a un adolescente, sea hombre o sea mujer, ¿no?, donde su búsqueda de identidad tiene que estar alimentada por un principio que es el de equidad, de igualdad, ¿no?,
el no condicionar el ser un adolescente hombre con ciertas características o ser una adolescente mujer. Finalmente, en lo que corresponde al desarrollo social, hay que tener en cuenta que aquí emergen los primeros amigos íntimos del mismo sexo, ¿no? En el momento que va entrando a la adolescencia. Los tiempos con los padres poco a poco va decreciendo, ¿no? El aumento de los conflictos con los padres aumentan, curiosamente, ¿no? Y se hacen susceptibles un poco de la presión del grupo, ¿no? Que sugiere o busca influenciar el miembro de la familia que está entrando a la adolescencia para realizar ciertas actividades. Pero es también parte del proceso y hay que acompañar a los niños que van entrando a esta etapa. Y es responsabilidad de los padres el poder lograr darle la pauta pertinente para un adecuado desenvolvimiento. Como les decía, ya en la adolescencia propiamente dicha, emerge obviamente el interés por el otro sexo, ¿no? Ya la mirada sobre los amigos ya no es suficiente, comienza a aparecer otros tipos de intereses. Hay menos tiempos, evidentemente es menos tiempo con los padres, más independencia. Los padres mismos a veces impulsamos esa independencia y los mismos chicos por las actividades que tienen en sus estudios secundarios o entrando ya a sus estudios superiores, se exigen a sí mismos una mayor independencia de movilización para ir a su centro de estudios. Si ya terminó el colegio, irá a la academia, a un centro de estudios preparatorio a la universidad o ya habrá ingresado a la universidad. Ese acto social cambia dramáticamente su perspectiva de vida y fortalece y desarrolla su independencia. Obviamente, decíamos ya, el adolescente ya aquí comienza a adquirir, a asignarse a sí mismo ciertos privilegios, como ver películas de una o de otra manera, o ir a un lugar o otro lugar, y decidir ir a esos lugares. A los padres comienzan a comunicarle, básicamente. Hay una mayor susceptibilidad bastante fuerte a la presión del grupo. Lo que el grupo diga, lo que el grupo imponga, lo que el grupo sugiera, es lo que va a ir dirigiendo la vida de estos adolescentes. Ya el vínculo con los padres se va debilitando. Respecto al desarrollo psicosocial en los adolescentes, vamos a dividir en 3 momentos, ¿no? Por ejemplo, en el primer momento hablaremos de entre los 12 y 14 años. Aquí se marca esta dualidad, se presenta esta dualidad de dependencia e independencia. Mayor celo y menor interés por los padres, por ejemplo. Hay cierto vacío emocional, el humor es variable. Recuerden que en este momento, cuando el adolescente ingresa, el niño ingresa a la adolescencia, hay cambios biológicos que vamos a ver luego, ¿no? Que van a afectar su comportamiento. En el hombre es marcado, igualmente en la mujer. Hay un reloj biológico que ha dado la alerta. En el caso de la mujer, la menstruación. En el caso de los hombres, las poluciones nocturnas. Por ejemplo, hay preocupación por el aspecto corporal, cómo me veo. Ahí se muestran ciertos sentimientos de inseguridad, ¿no? Hay cierto interés a ser creciente hacia la sexualidad, hay integración más por el grupo de amigos, grupo de pares, ¿no? La amistad comienza a cobrar mayor relevancia. El desarrollo de la identidad, aquí es muy marcado. Hay un referente abstracto, hay ciertos objetivos, hay vocaciones de repente irreales, pero hay deseos de ser. Quiero ser alguien. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entre los 15 y 17 años, en el aspecto psicosocial, los adolescentes, la dualidad de dependencia e independencia va generando ciertos conflictos ya, ¿no? Hay de repente confrontación, si no hay manejo de parte de los cuidadores, de los padres, puede llegar a niveles de confrontación. La preocupación por el aspecto corporal es mayor, se acentúa. La integración por el grupo igualmente. Y esto puede generar cierta tensión en el núcleo familiar, ¿no? Los valores, las reglas, las modas, los amigos, todo eso influye, el club, los deportes. Es por eso que aquí vamos, como que dice, a ir cosechando lo que los padres han ido sembrando a nivel de actitudes y valores en los chicos. Aquí se demuestra, es la prueba de fuego, porque el entorno es el que va determinando el comportamiento del ser humano. El desarrollo de la identidad, hay mayor empatía, aumenta la capacidad intelectual, la creatividad, se muestra la vocación. Como conocemos, aquí es donde el sujeto dice, ¿quién será?
De entre 18 y 21 años la dependencia y la integración ya es más evidente, hay más orientación hacia la independencia, hay más preocupación por su aspecto corporal, personal, el vínculo con los amigos ya está más marcado y el desarrollo de su identidad comienza a definirse. Ser adolescente fuera y del propio contexto cultural va a marcar una pauta que tenemos que tener en cuenta. No es solamente la adolescencia en abstracto, sino que la adolescencia se da en un contexto, como decíamos. Y este contexto es variado. En nuestro país, por ejemplo, ser adolescente en la selva, en la sierra o en la costa marca una diferencia, ¿no? El adolescente, en sus múltiples manifestaciones culturales, quienes migran, por ejemplo, y el fenómeno aquí en el Perú, la migración ha sido un fenómeno que ha causado ciertos estragos en la adolescencia. Cuando migra una familia, migra el adolescente, el niño que será adolescente o el adolescente, tiene que atravesar un doble proceso. El doble proceso que implica comprender una nueva cultura, una nueva sociedad, el doble proceso que implica entrar a la adolescencia en este entorno cultural nuevo, distinto, ¿no? Por eso que es importante que los padres estén atentos a este cambio y puedan acompañar al adolescente. No solamente que ya cambiamos de casa, cambiamos de lugar, de residencia y punto. No, hay una crisis doble aquí. La crisis de crecer, de madurar, y la crisis de crecer y madurar en un contexto extraño, que muchas veces puede criticar, puede pretender que el sujeto niegue su origen, niegue sus costumbres o las desacredite. Es ahí donde el conflicto se incrementa. La identidad es una necesidad básica de todo ser humano. Es tan necesaria como el afecto, el alimento, por ejemplo. Su formación, la consolidación y evolución de esta directamente está relacionada con factores sociales, culturales, etc. La capacidad de incorporar elementos nuevos genera la capacidad de adaptarse a un contexto diferente al suyo. Otro elemento que hay que tener en cuenta que mientras que la identidad personal se refiere a las metas, valores y creencias que un individuo mantiene, la identidad social hace referencia al grupo. Y cuando un sujeto migra de un lugar a otro, se incorpora a nuevos grupos, así sea dentro del mismo barrio, dentro de la misma localidad. Es decir, si yo estoy hablando de Lima, por ejemplo, estoy en un distrito y me voy a otro distrito o cualquier otro departamento a nivel nacional, ¿no? El cambio de distrito a distrito ya implica todo un proceso que el sujeto tiene que vivir y tratar de mantener la identidad suya y tratar de incorporar una nueva identidad social que corresponde al nuevo grupo de referencia. Si es más aún de una distancia territorial mayor, es decir, de la sierra a la selva, de la selva a la costa, etcétera, donde la diferencia cultural es mayor, obviamente la crisis también será mayor y la necesidad de acompañamiento también va a ser muy importante. La situación de inmigración interna del adolescente es una situación de conflictos, como ya le vengo diciendo. De manera más intensa de lo que puede considerarse, esto ocurre en la infancia, la entrada a la adolescencia, ¿no? Donde exige de modo más activo que la familia, los miembros de la familia, puedan redefinir un poco sus valores, qué es lo que van a conservar de lo que inicialmente ellos han ido identificándose. Es decir, mis costumbres cuando estaba de repente en la zona centro del país, ¿no? ¿Cómo las puedo mantener yo luego si estoy viviendo en las costas? ¿Cómo mis hijos pueden conservar estos valores? ¿Qué valores son los que van a conservar? Recordemos que nuestros hijos no van a una isla cuando nos trasladamos, van a un entorno social donde van a interactuar con otros niños, con otros pensamientos, con otros valores. Si estás en Lima, buscas que tienes que estar activo, mosca, alerta, ¿no?, a las situaciones que se dan. Si no es puede ser objeto de burlas, de desvalorización de lo que él es, ¿no? Y lamentablemente en el Perú se vive una sociedad muy discriminante y discriminante con el que es diferente. Y recuerden que en la etapa de adolescencia lo que el sujeto busca es identificarse. Por eso que es importante cultivar conceptos como la pluralidad, el aceptarse uno mismo y aceptar al otro, la diferencia del otro, la diversidad de costumbres, visiones. Simplemente son costumbres diferentes, son visiones diferentes.
No hay uno que sea más o uno que sea menos. Son conceptos, son valores, son actitudes que hay que ir cultivando en los adolescentes que nos rodean. Es la etapa de la adaptación, de la asimilación, de nuevas costumbres, de nuevos conceptos, la integración, ¿no? El cruce de valores entre los míos propios y los del grupo, del nuevo grupo de referencia. Podemos aquí hablar del surgimiento de ciertos conflictos entre mi visión, la nueva visión que el sujeto va adquiriendo a partir de la interacción con su medio y la visión que conserva la familia de origen, ¿no? O la visión del grupo familiar del cual la familia se apoya para mantener sus costumbres. El tema de la identidad, la singularidad y la presión de grupo será un elemento importante tener en cuenta en este trasvase cultural, donde el adolescente va a procurar responderse y definir la pregunta de quién es. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que llegar a la adolescencia, el ser adolescente, tiene una connotación particular si lo miramos desde el enfoque de género, ¿no? ¿Qué dice la teoría del género? Básicamente nos señala que hay una perspectiva de género sobre el ser humano. El proceso implica valorar las implicancias que tiene para los hombres o para las mujeres cualquier acción, ¿no? Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, por ejemplo, al igual que el de los hombres, sean parte integrante en la elaboración de propuestas, en la evaluación de ciertas políticas o ciertos programas, por ejemplo. La perspectiva de género nos dice que las acciones tienen que incluir conscientemente y visiblemente a ambos géneros. El planteamiento es que el ser humano, la persona no puede, por una concepción de género predominante, por decirlo así, no puede ser invisibilizada, ¿no? Y la teoría nos dice que tenemos que hacer visible lo que de repente la cultura en el tiempo ha ido pretendiendo hacer oculto. Cuando hablamos de el hombre, el ser humano, muchas veces hace referencia solamente al hombre como sexo masculino, ¿no? Y omite a la mujer. Y la visión de género pretende, la perspectiva de género pretende hacer visible lo que de repente la cultura ha tratado de invisibilizar, ¿no? Todas las acciones que se realizan en torno a las personas deben beneficiar de igual manera a ambos, teniendo presente ambos actores de esta sociedad, y que de esa manera se evite la desigualdad. En cuanto que no tengo presente por igual al hombre y a la mujer, puede ocurrir situaciones como de incentivar la desigualdad frente a las acciones en favor del ser humano. Un principio en la teoría de género es el principio de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, mediante la aplicación del principio de este principio entre el hombre y la mujer, se pretende obviamente superar estas desigualdades relacionadas con el género, establecidas por una sociedad androcéntrica, centrada en el hombre, creando un marco de intervención que facilite que el hombre y la mujer puedan optar y puedan participar libremente en las diferentes esferas de la sociedad, en las diferentes manifestaciones del ser humano, ¿no? Con las mismas condiciones, con la misma autonomía y con la misma responsabilidad, haciendo visibles a ambos. En este concepto, cuando nosotros hablamos de género, queremos hacer la siguiente clarificación. Cuando hablamos de sexo, básicamente estamos hablando de ser de hombre y mujer, es decir, de rasgos biológicos dados por la naturaleza. Pero cuando hablamos de género, estamos hablando de lo femenino y lo masculino, es decir, rasgos culturales, manifestaciones sociales, ¿no? Y aquí es donde justamente se hace visible los estereotipos que existen en nuestra sociedad, ¿no?
El ser femenino de repente implica dependencia, debilidad, inestabilidad, un ser emocional, una persona sacrificada, prudente, ¿no? Si nos hacemos una encuesta y preguntamos sobre cuál es el concepto que tenemos sobre el ser, sobre lo femenino, probablemente vamos a encontrar este tipo de respuestas. Y si hacemos una encuesta en el concepto masculino, encontraremos respuestas como independencia, individualista, reflexivo, competitivo, agresivo, esfuerzo, ¿no? Estas, si bien es cierto, las diferencias de género son, a nivel de lo que es sexo, es de naturaleza, es natural, sin embargo las desigualdades no lo son, ¿no? O sea, los aspectos físicos del hombre y de la mujer es algo que se da por la naturaleza, pero las desigualdades entre ambos, no. Estas desigualdades están construidas básicamente por hechos históricos, hechos sociales. Para terminar esta parte, vamos a visualizar este cuadro que nos busca establecer cuál es este proceso de socialización de la adolescencia, ¿no? Diferenciado entre la identidad femenina y la identidad masculina, ¿no? Que eso obviamente es un constructo, una construcción de la identidad de estas personas. Por ejemplo, a nivel femenino hablamos del yo relacional, a nivel masculino hablamos del yo finalista, ¿no? Quiere algo acabado, ya, práctico, ¿no? A nivel de la identidad femenina vemos hay una vinculación más afectiva, está relacionada, vinculada con la reproducción, con la dependencia económica, con el espacio privado, ¿no? En cambio, la identidad masculina, estamos hablando acerca del logro, del éxito, de la producción, la independencia económica, hay un espacio público, ¿no? Eso se visualiza más en los tiempos de ocio que de repente pueden tener las personas. Bueno, queríamos remarcar esto para tener en cuenta esta diferenciación que se va construyendo durante la adolescencia en el ser humano. Hasta aquí, esta primera presentación. Hemos terminado la primera sesión y estaremos retornando en un segundo momento para abordar otros temas también.